En mis infinitas horas de scrolling por las redes, he visto que hay cierta preocupación con el CERN y con el acelerador de partículas, que cada vez que se detiene, o eso dicen, cambia la línea temporal, ¿no? Y ha sido detenido hasta el 2030. Bueno, como soy escritor de fantasía, cuando no soy un vago, y me encanta todo lo que tiene que ver con la astrofísica, el espacio, la ciencia ficción, porque aquí le chupamos bien el pito a Isaac Asimov. Por cierto, si conoces a este personaje, somos amigos sin necesidad de introducción. Y tras haber visto todas estas series de viajes en el tiempo, pues creo que tengo un poco de idea que daros. Así que vengo a explicar cómo uso yo la magia temporal en mis historias, y cuando hago algún personaje que tiene magia temporal o como la concibo yo, si a punta de pistola tuvieran que decir meteorízalo, pues esto es lo que voy a intentar enseñaros, y por eso he quitado mi corchopán con todas mis fotografías y mis cositas de videojuegos y tal, para intentar explicarme yo un poco mejor porque no se me da muy bien. Spoiler, no creo que podamos viajar en el tiempo de forma física, al menos. Sí que os intentaré explicar cómo creo que podemos hacerlo de forma... no sé, no física, no corporal. Aunque bueno, excepto con una excepción, y intentaré explicar luego cómo. Y eso es todo, vamos allá. John Titor va por ti. Fuck pizarras digitales, volvamos a lo físico. Este es el concepto que todos tenemos por tiempo. Algo nace, algo se desarrolla, ¡uy!, y algo la palma. Lineal fácil, ¿no? Si alguien intenta cambiar algo de esta línea, ya sea viajando al pasado o al futuro, no es que viaje sobre esta línea, sino que se crean sublíneas temporales. Pongamos que este es el tuyo del pasado al que quieres volver porque aquí ha sucedido algo y necesitas avisarle. Coño, dibuja, hostia. Pinta bien. Eso es lo que creemos que debería pasar, pero se crean paradojas temporales como la paradoja del abuelo, ¿no? Si tú eres una persona que viene a decirle a su abuelo del pasado, ¿no? Cuando es joven, que no se case con cierta persona para no tenerte, o para no tener a tu madre, por ejemplo, pues se crea una paradoja porque tú no existirías, ¿no? Obviamente, en las historias del tiempo, pues esto ya se ha descartado. Ahora ya cuando es historias más modernas, puedes ver que crean las sublíneas temporales. Si habéis visto Steins Gate, hay una línea del tiempo original, que la podemos llamar A, y cada vez que van al pasado para cambiar algo para su propio beneficio en el presente, modifican lo que ocurrió en este momento y se bifurca la línea temporal creándose una nueva. Luego los propios personajes quieren volver a cambiar el pasado para tener beneficios en el presente de nuevo, así que cuando llegan otra vez a este punto deciden volver a cambiar el pasado y se crea otra línea temporal que sigue la jerarquía de la que acaban de editar, ¿no? A esta línea temporal siguiente podemos llamarla ABC. Cada vez que se añada una línea subsecuente temporal se le añadiría una letra más o un dígito como vosotros. En el momento en el que un personaje inicia un viaje en el tiempo en la línea original, es imposible que aterrice sobre la misma línea original. No importa cuántas vueltas le demos, si intentas viajar en el tiempo sobre la línea original, es imposible que se dé por las paradojas temporales. Bueno, esto sería en lo referente a viajar al pasado. Se dice que viajar al futuro es posible si pudiéramos ir cerca de la velocidad de la luz. Los fotones juegan un papel crucial en todo esto, hablaremos de ellos luego. Solo puedes experimentar el futuro en contexto con lo que está a tu alrededor. Tú eres tú y no has cambiado, ¿no? En ninguno de los dos casos, tanto si viajas al pasado como al futuro, pues sigue siendo tú. Esto lo explica genial Brian Cox, que dice que si, por ejemplo, viajáramos al centro de nuestra galaxia, al Sagitario A, y volviéramos, para nosotros habrían pasado a lo mejor un par de meses, pero para la gente del planeta Tierra habrían pasado cientos de miles de años. Relativity, baby. En la mayoría de historias temporales ocurren efectos mariposa que se van hacinando unos encima de otros hasta que terminan en una catástrofe. Por ejemplo, en Steins Gate, los personajes cambian las cosas del pasado para beneficiarse en el presente. Y este efecto mariposa se va acumulando hasta que termina en una cosa horrible que no quiero desvelar. Y tienen que desfacer en tuertos de cada una de las líneas subsecuentes temporales que han ido creando para llegar de nuevo a la línea temporal principal. Moraleja de la historia: don't mess with time, baby. Bueno, ahora vengo yo como consumidor modernillo de estas historias de viajes en el tiempo. Os cuento más o menos cómo pienso yo que sería y cómo las usaría yo en mis historias. Es decir, si mañana vienen a punta de pistola y me piden una explicación científica y mi vida dependerá de ello, intentaría decirles esto. La sede de Génova no borró tan bien, los restos. Esta es la Holy Trinity, la Trinidad Divina, de las series que tienen que ver con todo lo que son viajes en el tiempo, el espacio, ciencia ficción, bla, bla, bla. Normalmente cuando pensamos en el espacio tenemos en cuenta estos tres factores que son constantes, que siempre aparecen: el espacio, el tiempo y, en la cima, editando las otras dos, la gravedad. Siempre que vemos una peli o en una serie, una de estas naves espaciales que tienen que recorrer unas distancias absurdas, tienen que violar estos tres principios, ¿no? Ya sea que
viajan en el tiempo o abren un espacio en la galaxia o se meten en un agujero de gusano o básicamente violan la gravedad, ¿no? Siempre que vemos un viaje temporal que es como instantáneo de un sitio a otro, se pasan por el forro esta trinidad, ¿no? Y tampoco quiero culparles porque obviamente si pensamos en la relatividad de Einstein sería un coñazo tener que relatar miles de años o cientos de años en un viaje, aunque si habéis visto la serie de Fundación, que está basada en las novelas de Isaac Asimov, podéis ver que los personajes a veces se criogenizan para viajar 200 años de un lugar a otro y su cuerpo no se ve editado por el tiempo, ¿no? Por el paso del tiempo, básicamente, aparecen de un sitio a otro, pero bueno, sí siguen cierta ciencia, ¿no? Y lo dicho, para el que experimenta velocidades cercanas a la luz, para él pasarán solo apenas unos minutos, pero para alguien que no sea él, pues habrán pasado cientos de años, ¿no? Aunque es verdad que para él pues no pasará tanto tiempo. Así que bueno, ahora que ya tenemos claros los conceptos y lo de las líneas temporales como algo que con principio y final, voy a entrar yo a la explicación de cómo uso yo la magia temporal en mis historias, ¿vale? Lo primero y más irónico de todo, ¡boom! Nos cargamos el factor tiempo. ¡Hala! Así, de un plumazo. Y obviamente ahora eso está cojo, le falta algo, ¿no? Claro, ahora que falta una constante, ¿qué cojones metemos ahí, no? Pues veamos. Hay constantes que podemos experimentar, ¿no? Por ejemplo, el espacio en esta habitación. Yo puedo observar cuánto mide, el espacio que tengo, lo que puedo habitar. Lo mismo pasa si vamos a una pradera, podemos ver el horizonte, podemos ver el espacio que se abre ante nosotros. También la gravedad podemos experimentarla porque solo tenemos que tirarnos de un sitio alto para ver que cuanto más alto nos tiremos, pues más nos duele porque nos reventamos, ¿vale? Ya ni siquiera hace falta que sea a escala planetaria. Hombre, el tiempo también podemos experimentarlo, ¿no? Si nos quedamos así 2 segundos, pues sabemos que han pasado 2 segundos. Pero por mucho que hayamos creado una escala para medirlo, cuando estamos entretenidos o cuando estamos aburridos el tiempo pasa muy diferente. Por mucho que estemos agobiados o tristes, la gravedad sigue siendo la misma, el espacio de una habitación sigue siendo la misma y aunque nuestro estado anímico sea como, ya sea que estemos alegres, ya sea que estemos tristes, una habitación gigantesca nos va a parecer gigantesca y es como que nos sugiere lo mismo, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando hablamos del tiempo siempre tenemos que definir cómo ese tiempo nos hace sentir, ¿no? Segundos que se nos hicieron eternos, horas que se nos pasaron enseguida. Es como que es muy relativo, ¿verdad? Relativity once more. Si los humanos no hubiéramos creado la constante del tiempo, ¿qué crees que podríamos usar como otra constante, por así llamarla? ¿Qué falta en el triángulo, tío? Os lo digo sin más dilación. Tan, ta, ta, chan, ta, chan, ta, chan. El movimiento. No importa si es a nivel individual, no importa si es uno de los platos que están ahí secándose en el fregadero, si es una peña o una roca que lleva en la mitad de un río siglos. A pesar de que algo esté quieto, nos vamos moviendo a la velocidad de la Tierra se va moviendo alrededor del Sol, el Sol alrededor de Sagitario a saber hacia dónde coño se están moviendo las galaxias, en fin. De momento, creo que podemos tratar al movimiento como una constante. Hay gente que dice que todo se parará algún día, pero queda lejos, ¿no? Démosle un girito a la línea temporal de antes, venga. Si tuviera que explicar el tiempo, creo que la línea de antes ya se nos queda corta. Voy a explicaros por qué usando la fábula de Ulises y la tortuga de Zenón de Egea. Ulises por algún motivo le va a echar una carrera a la tortuga, ¿vale? Y Ulises sabe que como él es rápido y que no va a perder ante una maldita tortuga, pues decide darle ventaja. Así que bueno, Ulises deja a la tortuga que corra 100 metros. Hasta aquí, ¿vale? La tortuga recorre 100 metros. Cuando la tortuga por fin ha recorrido los 100 metros, Ulises sale. Y Ulises recorre esos 100 metros. Hasta aquí. Cuando Ulises ha recorrido esos 100 metros, la tortuga ha recorrido 110. Y ahora Ulises recorre esos 110. Cuando Ulises ha recorrido los 110, la tortuga recorre 111. Ya sabéis cómo va. Ulises recorre el 1, la tortuga recorre 0,1. Ulises recorre el 0,1 y la tortuga 0,01. Luego 0,01 infinitamente, ¿vale? Matemáticamente, si tiramos de decimales ad finitum, Ulises nunca alcanzará a la tortuga. Y he aquí cuando hablo de mi concesión del tiempo, ¿vale? Bueno, a partir de ahora, quiero que por favor, por fin, que dejéis de ver el tiempo como una magnitud. A partir de ahora el tiempo serán coordenadas. Imaginemos el lienzo, que es el espacio en el que todo existe. Imaginemos que esto es un folio tumbado. Vamos a imaginar que toda la existencia, todos los planetas, todo lo que alguna vez fue, existió y lo que existirá, existe en un espacio. Puede ser un lienzo, puedes imaginarte que es una pizza, o una esfera, o un balón de fútbol, todo está contenido en este espacio, ya sea que lo imagines como un folio o como una esfera o lo que tú quieras, ¿vale? Todo lo que sucede ahora mismo, todo lo que sucedió y todo lo que sucederá en el futuro, al haber borrado ya el factor tiempo, está ocurriendo al instante. Solo existe el instante, lo que estamos experimentando ahora mismo, ¿vale? Este soy yo estirando y contrayendo el brazo.
Se supone que mientras yo hago eso han pasado 2 segundos, ¿no? Comienzo a estirarlo, lo contraigo y vuelve a su posición original. Se supone que el trayecto ese es el tiempo, ¿no? Es lo que he tardado en hacerlo. Podemos decir que tiene un principio, un desarrollo y un final. Bajo la premisa que yo propongo, en vez de ser un lapso de tiempo desde que yo estiro y contraigo el brazo, digamos que se han creado instantáneas o como capturas de pantalla infinitas con cada uno de los movimientos que llevan la contracción y el alargamiento del brazo, ¿no? Claro, si no existiera el tiempo, estaría así. Y no podrían hacer nada, estaríamos congelados y ya está, ¿no? Sería el paro del tiempo total. Pero si aplicamos el movimiento, que es la nueva constante que yo opino que es la que deberíamos usar, se han ido creando instantes diferentes en lugares distintos del lienzo. Es decir, el movimiento ha trasladado la existencia de un lugar del espacio, de este lienzo, al siguiente. Nosotros solo lo vemos de forma lineal, ¿no? No sé si será porque somos seres tridimensionales o qué, pero vemos la línea temporal así de momento, ¿no? No podemos experimentar estos viajes hacia atrás y hacia adelante. Nuestra mente sí puede hacerlo con la imaginación, ¿no? Podemos recordar, podemos imaginar y podemos estar presentes. Yo creo que esa es la única forma de ver este mundo así en el lienzo 3D, pero ya está. De nuevo vuelvo a repetir, o sea, cada instante infinitesimal, desde que yo estiro el brazo y lo vuelvo a contraer, se están creando infinitamente hacia abajo como la tortuga de Zenón de Egea, ¿sabes? Es como un fotograma se ha creado en el 0,1, en el 0,001 y podemos bajar infinitesimalmente todos los decimales en los que se están creando todas estas diapositivas, por así decirlo, ¿no? Si un personaje de ficción quisiera saber qué ocurrió en el pasado o qué ocurrió en el futuro, debería usar el tiempo como las coordenadas para saber en qué lugar del espacio y cuánto movimiento ha recorrido para que se dé esa escena, por así decirlo, ¿no? Esa captura de pantalla. Es decir, podemos decir que aquí está el presente, aquí podría estar el pasado que queremos buscar y aquí sería el futuro, ¿no? Por así decirlo. Puede ser en cualquier lado de este lienzo, ¿no? Me hace gracia porque si vais siguiéndome por donde quiero ir, cuando vemos un personaje que para el tiempo, se queda en pancho, ¿no? En plan, venga, detengo el tiempo, toma por culo. Claro, con este sistema que yo tengo montado, imaginad lo que eso significa. Estás parando el movimiento del universo entero, ¿vale? O sea, estás parando el movimiento de las galaxias, de los agujeros negros, de todo lo que extraen, de todo lo que expulsan. Estás parando todo a nivel subatómico, toda la existencia que se está creando en cada instante. O sea, congelar el tiempo es parar todo eso, ¿vale? O sea, que imaginad encima si es que un personaje puede rebobinar el tiempo. O sea, estás moviendo todo el espacio infinito, todo el universo. Bueno, espacio infinito entre comillas. Estás moviendo todo el universo, todas las partículas, todos los fotones, todo lo que alguna vez ha existido, lo estás moviendo hacia atrás en el espacio y en el movimiento, ¿vale? Eso sí que sería un poder de los dioses, eso sí que es una proeza mágica. Ay, mira, te voy a curar las heridas rebobinando el tiempo. Tía, que vas a mover el puto universo entero, que me estás contando. Y ni me habléis de esa escena en la que Clark Kent empieza a volar alrededor de la Tierra en sentido inverso para rebobinar el tiempo, porque, o sea, me estás diciendo que rebobinas la Tierra, pero no todo lo que se ha movido el espacio. En fin, bueno. Ahora usemos todo este sistema para el caso que nos atañe del CERN y el acelerador de partículas en Suiza. Para empezar, si decimos que hemos cambiado de línea temporal, sería insinuar que vivimos en esa línea temporal que es de 2 dimensiones, ¿no? De principio, intermedio, fin. Pero según este sistema hay un momento infinitesimal que se repite constantemente en lugares diferentes del espacio-movimiento. Zonas diferentes porque, volviendo a lo de Zenón de Egea también, el movimiento está creando infinitesimalmente toda la existencia en partes diferentes del lienzo. Ya es lo que me estoy repitiendo a lo mejor. Entonces, ¿cómo veo yo plausible viajar en el tiempo si para mí ahora el tiempo no son más que coordenadas, ¿no? Si para mí de lo que se trata es de viajar en el espacio-movimiento, ¿no? Pues diría que lo único que puede viajar en el tiempo es la luz. Veamos por qué. Dado que físicamente nos resulta imposible enviar algo en el espacio-movimiento, primero porque solo existe en un instante y segundo porque de haber dicha línea temporal deberíamos mover todo el movimiento universal de vuelta. Si es para el pasado o incluso si es para el futuro, deberíamos mover el universo a nivel global, global todo. O sea, deberíamos moverlo todo. Y eso sin contar de que el espacio sigue creándose, ¿vale? O sea, se supone que toda la existencia se sigue expandiendo a mayores velocidades que las de la luz. Tenemos que acudir a una sustancia que pueda atravesar todo este lienzo sin que se vea afectada por el movimiento. Y por ahora, por lo que la ciencia nos muestra, parece que son los fotones. La velocidad de la luz es el límite. Se supone que no hay nada en este universo
aunque hay defensores de la velocidad de la sombra que viaje más rápido que la luz. Según Brian Cox, que es este cutie patootie que os vuelvo a mostrar, la luz no experimenta el viaje. Digamos que la luz, por ejemplo, imaginad que se crea en una estrella y nos llega hacia nosotros. Pues la luz no está experimentando un trayecto que dura miles de años, ¿sabes? La luz, el fotón, y esto ya tiene que ver con la cuántica, está existiendo en ese punto y a la vez en ese otro, ¿no? Digamos que está existiendo en todo el trayecto. De hecho, teniendo en cuenta el lienzo de antes, yo me imagino que la luz lo que hace, imaginaos un taco de folios y que todos esos folios son los infinitos espacios que se están creando infinitamente, ¿vale? Yo me imagino la luz como un lapicero que los atraviesa a todos, ¿no? Imaginemos que la luz parte de una estrella, ¡boom! Y la luz o los fotones están atravesando todos estos planos de la existencia, que son un sándwich gigantesco como los de Scooby-Doo, ¿no? Esos que tienen así como muchísimos pisos. Y la luz está existiendo en cada uno de esos planos, en todas las partes del espacio, ¿no? Por así decirlo. Incluso siguiendo esta lógica, los años luz para los fotones son una entelequia, no tiene sentido, ¿no? Porque un fotón no experimenta el tiempo. Nosotros hemos inventado el tiempo, lo vemos de forma lineal, pero no ellos, claro, no los fotones, no las partículas de luz. Y seguramente ya os podéis oler por dónde va mi idea de viajeros en el tiempo. Si los fotones pueden atravesar el espacio sin tener en cuenta el movimiento, sin que el movimiento los arrastre, por así decirlo, porque sí, es verdad que a veces puede que una estrella intercepte a la otra, o puede que un planeta tape una estrella y nos bloquee la luz unos instantes o unos años. Los fotones siguen existiendo, los fotones siguen llegándonos y atravesándonos, por así decirlo. Entonces, mi idea es, intento explicarme, ¿vale? ¿No creéis que si pudiéramos leer los fotones y el espacio que habitaban en ese plano, podríamos reconstruir las coordenadas, podríamos reconstruir lo que ocurrió? El lienzo, una vez más. Imaginemos que quiero saber cómo murió John Fitzgerald Kennedy, ¿no? ¿Qué día fue? 22 de noviembre de 1963. Pongamos que la coordenada está aquí. Si existe la forma de reconstruir el escenario mediante los fotones que alumbraban ese espacio, porque os vuelvo a repetir, los fotones no viajan en el tiempo, no lo experimentan, están existiendo en cada uno de esos momentos, en todos a la vez. Si existiera la forma de reconstruir lo que habitaron esos fotones en ese momento que queremos nosotros saber, podríamos conocer la historia, por así decirlo, ¿no? Podríamos básicamente no viajar en el tiempo, pero sí conocerlo, sí saber qué momento habitaban, o sea, esos fotones, ¿no? Si, por ejemplo, la Guerra Civil Española, todos hablamos, depende de con quién hables y de su ideología política, te van a contar un relato u otro, pero si pudiéramos presenciar o reconstruir el espacio que habitaron esos fotones, todo lo que tardó, todas esas coordenadas de espacio, movimiento en las que ocurrió la Guerra Civil Española, podríamos ver lo que ocurrió, ¿no? Podríamos ver, claro, con esto se supone que necesitamos una computación cuántica y unas locuras de tecnología que ahora mismo nos son, vamos, son una locura, ¿no? Imaginar eso, pero ¿por qué no? ¿Por qué no se podría llegar a esa conclusión o por qué no se podría llegar a ese nivel tecnológico? Dado que físicamente nos resulta imposible enviar algo en el espacio-movimiento, y para concluir, la única manera de enviar algo al pasado o al futuro, creo que ya sabes cuál es mi posición, ¿no? Tal vez datos, tal vez una especie de... Hay muchas teorías ahora que dicen que la inteligencia artificial está mandándose datos a sí misma. Y literalmente, o sea, enviar algo físico para mí ya es del todo imposible porque lo que ya os he dicho, ¿no? Habría que retroceder atrás en el movimiento global, ¿no? El movimiento universal, y habría que volver a esa coordenada del espacio. Por ejemplo, desde el materialismo dialéctico se dice también que las ideas y lo que pensamos también forma parte de algo material, no es algo que desaparece, no es algo que, o sea, se ha formado ahí, está ahí, ¿no? De hecho, dicen que lo que se escribe en un libro a mano, aunque se queme esa información, la información contenida en el libro, ya no solo la tinta, ya no solo las hojas, el papel, se supone que la información contenida en ellos también tiene que haber una forma de que sobreviva, ¿sabes? De que sea transformada. Aunque bueno, eso ya me suena más... Eso ya es más conjetura, ya es más magufo, ¿no? Así que eso, tal vez usando datos, usando los fotones para recrearlos, como os he dicho antes, ¿no? De formas que no soy capaz de articular todavía, pero si pudiéramos eso, por ejemplo, esta luz que ahora mismo me alumbra, está reconstruyendo esta habitación, ¿no? Está haciendo como un rayos X de la habitación. Estos fotones están guardando la información de esta habitación en el espacio-movimiento, ¿no? O sea, están creándose infinitos instantes, estamos moviéndonos por el espacio a velocidades tremendas, pero estos fotones siguen existiendo, se supone, desde que yo encendí la luz hasta que la apague, ¿no?
están existiendo en ese plano de la existencia, en una coordenada, y de ahí no van a desaparecer. Y de hecho, incluso, aunque se pudiera enviar a una persona, vamos a poner, creo que si tuvieras que retroceder atrás en el tiempo, por ejemplo, o incluso, o sea, ya viajar al futuro, que dicen que es como más posible por lo de la velocidad de la luz y tal, vale, pero viajar al pasado, o sea, si fueras una persona, tendrías que mover todas tus células, todas tus moléculas, todos tus átomos a un nivel anterior, ¿vale? Porque, o sea, el espacio-movimiento, o sea, según estos viajes en el tiempo que yo aquí os muestro, en el espacio-movimiento tendrías que volver a esa coordenada. Y para volver a esa coordenada exacta, tienes que recrear las condiciones exactas de ese momento. Es decir, dónde estaban todos los planetas, dónde estaban todos los átomos, dónde estaban todas las galaxias. Todo tiene que estar recreado a la perfección. Y si tú tienes alguna memoria y tú quieres viajar al pasado para avisar de algo, sería condición indispensable que tu memoria se borrara, que tu memoria volviera al estado anterior en el que te encontrabas tú mismo. Pero claro, tendrías que volver al mismo cuerpo, a los mismos átomos, ¿sabes? No puedes habitar un espacio en el que tú ya existes. Esa paradoja de que te encuentras a ti mismo, en este caso no se daría, ¿sabes? No, porque no puede darse, básicamente. Y bueno, creo que eso ha sido todo. Ojalá fuera lo suficientemente relevante para tratar este tema con Javier Santaolalla o con Quantum Fracture o con alguno de estos genios de las ciencias, ¿no? Porque obviamente yo soy al final un escritor, todo esto son ideas que se me pasan a mí por la cabeza de haber disfrutado de historias de magia, ¿no? De ciencia ficción. Y sí, vale, tengo acceso a YouTube, tengo acceso a Google, y por mucho que pueda leer ciertos artículos sobre ciertos vídeos, al final no dejo de tener información tal cual, ¿no? Lo que vemos al final, incluso aunque te tires medio año viendo vídeos de YouTube o leyendo artículos en Wikipedia, al final es la superficie, ¿no? De todo este tema, ¿no? De lo que es la astrofísica, de lo que son pues eso, la cuántica. Es un nivel muy superficial el que tenemos, ¿no? Estos podcasts y todos estos vídeos parece que nos hacen inteligentes, ¿no? Porque nos dan toda esta información, pero no es tanto, es solo la superficie, no es solo el principio. Pero bueno, solo soy un cheño en la España bachía. Pero sí, me gustaría que alguien con información pudiera rellenar todos estos huecos de todas las locuras que seguramente esté diciendo, porque claro, alguien con información dirá, ¿a dónde va, no? Acaba de violar como no sé cuántas constantes y leyes, y ni siquiera hemos hablado de termodinámica aquí, ¿sabes? Ni siquiera hemos hablado de cuánto calor es necesario para mover todas estas galaxias, ¿no? O si, por ejemplo, tuviéramos la tecnología para mover atrás algo en el tiempo, ¿no? Que dudo que el CERN la tenga, ¿vale? Por eso también, desde la escritura o desde la gente que disfruta de esas narrativas, se intenta que si tu historia no trate de viajes en el tiempo, específicamente, no incluyas viajes en el tiempo en tus historias, porque va a ser un desastre. No puedes meterlo en plan cameo, no puedes meter un viaje temporal porque te apetece. O sea, hazlo si quieres, pero vamos, que esto requiere mucho pensamiento, requiere mucho trabajo detrás. Y ya sea que veas el tiempo como la forma lineal de antes o lo veas como yo lo hago, tienes que tener en cuenta tantísimos factores todo el rato que si no está bien trabajado en una historia, se va a la mierda. Es que no se trata como de echarle pimienta a un huevo frito, es como meter un capibara en un álbum de fotos, tío, es que es diferente todo, ¿vale? No se trata... es muy diferente. Y ya está, que yo desvarío mucho y gracias por haber escuchado al Musquino. Ahora os dejo con un poquito de reflexión y una movida que espero que no os dé mucho miedo, porque si llegara a ocurrir sería una locura. Muy bien, oye, para la reflexión final traigo chicha, porque esto sí que da... Hay gente a la que le puede dar miedo, ¿no? A ver, con respecto a esto de los viajes en el tiempo, y sobre todo con la evolución de la inteligencia artificial y cuando se junte con la computación cuántica, cuidadito, porque a lo mejor el miedo a morir pasará a ser secundario. y me explico, ¿vale? O sea, siempre que hablamos del miedo a la muerte, hablamos como... Es más el miedo a imaginarla, ¿no? Es más el miedo a, oh Dios mío, ¿qué será? ¿Será una infinidad de negro absoluto? De ya está, ya no hay nada. ¿Será una especie de vagar por el espacio? ¿Será algo, sabes? Siempre hay muchas ideas de cómo será. Y vengo a deciros, con esto de viajes en el tiempo y de mandar algo en el espacio a un movimiento anterior, ¿no? a una coordenada del tiempo. Claro, se supone que solo los datos o algo más a nivel subatómico, ¿no? Algo en plan fotones, partículas, sería lo único que podría enviarse al pasado, ¿no? Y ya os he dicho que con esto de los fotones a lo mejor podríamos recrear una estancia o un momento del pasado, ¿no? Podríamos recrearlo
o vislumbrarlo, ¿no? Para saber qué ocurrió. Aquí viene lo chungo. ¿Y si es posible? Porque claro, nosotros como seres humanos, como personas, estamos viviendo en unas coordenadas del lienzo que os enseñé antes, ¿no? O sea, nuestra existencia va a estar ahí para siempre, ¿vale? O sea, si se puede acceder a esas coordenadas en un futuro con la tecnología adecuada, nuestra existencia ha existido y existirá para siempre, ¿no? Pasado, presente y futuro están coexistiendo. ¿Qué quiero decir? La muerte hasta ahora era el final. Pero si acabamos en un mundo tan distópico en el que ciertas oligarquías o ciertos villanos tienen acceso a una tecnología que pueda rescatar nuestra conciencia del pasado, de esas coordenadas, meter nuestra conciencia en un recipiente, ya sea un robot, un microchip en plan, no sé si habéis visto que han recreado cerebros de mosca y han recreado sus cerebros, los tienen metidos en un putísimo chip jugando al Doom, ¿vale? Al putísimo Doom, al videojuego. O sea, vosotros os imagináis que en un futuro son capaces de recrear nuestra conciencia, atraparla en un chip o en una especie de robot para que nos tengan trabajando infinitamente sin que podamos morirnos. O sea, os digo todas estas cosas porque sí, la muerte, o sea, cuando Shakespeare, no sé si fue Shakespeare, ¿no? Que decía que deberíamos dar gracias por morir solo una vez, ¿no? Deberíamos dar gracias por morirnos solo una vez. Y a ver si esto va a cambiar y va a ser, deberíamos dar gracias por morirnos, ¿no? O sea, deberíamos dar gracias de que hay un final, porque si lo que yo digo es cierto, si llegamos a un punto en el que la tecnología se desarrolla hasta ese nivel y son gente mala, son gente maligna con intereses espurios los que llegan a tener el control de esta forma, ¿sabes? Podría estar jodido, podríamos estar jodidos, en plan, podrían tenernos trabajando infinitamente, tío. Y que bueno, que tampoco creo en eso, ¿sabes? No creo en los absolutos, no creo en los infinitos. Incluso aunque eso llegara a ocurrir, incluso aunque nos metieran un comando para no rebelarnos, al final siempre hay algo que no puede ser calculado, ¿sabes? Al final siempre ocurre una catástrofe o un accidente que nadie puede prever. Pero bueno, vaya reflexión tan oscura os traigo hoy, me cago en la leche. Pero sí, encima vamos a vivir tiempos en los que la tecnología está a la orden del día, o sea, la hibridación humana, todo lo que es el transhumanismo, nos llevará a estos casos, ¿no? Nos llevará a momentos en el que este cuerpo ya no sea suficiente, en el que sigamos queriendo existir y debamos intercambiar estos cuerpos frágiles, ¿no? Nuestro cerebro, estos recipientes de carne y piel, por algo que dure, ¿no? Algo de adamantium. No lo sé, algo más duradero, ¿no? Pero siempre que hay una exaltación de algo, existe una contrarrespuesta, ¿no? Siempre que hay una exaltación de lo tecnológico, como seguramente nos está pasando ahora, seguramente vamos a ver una vuelta también al origen, ¿no? Vamos a ver una vuelta a trabajar el campo. Yo, por ejemplo, ya llevo un tiempo que prefiero escribir a mano, ¿sabes? Porque últimamente es una tontería, ¿no? Pero estoy pensando en esto de que con la inteligencia artificial y la computación cuántica, todos nuestros datos, todo lo que hemos creado en Internet, todos los dibujos que hemos subido, todos los fanfictions que yo he subido, por ejemplo, a Wattpad o a los foros en los que escribía, todo eso podrá ser recuperado. Que ya os digo, si en algún día se da lo de la recreación de fotones de la que yo os he hablado, se podría acceder a todo lo que hemos hecho, ¿no? A lo mejor te estás masturbando tan tranquilamente en el baño o en tu cama y de repente alguien en el futuro puede recrear esa escena mediante los fotones que habitaban en ese espacio, ¿no? Pero bueno, en fin. Y eso, últimamente prefiero escribir a mano porque siento que lo hago más calmado, me conecto más a la hora, al momento presente. Y incluso lo de publicar libros, ¿sabes? Últimamente estoy pensando que sería casi revolucionario no publicar libros, ¿no? Como dejar de crear contenido en general, ¿sabes? Ni siquiera tiene que ver con los libros o con el mundo literario. Creo que dejar de publicar contenido, creo que merecemos una crisis de contenido, ¿sabes? Creo que si mañana detuviéramos el contenido a nivel global y tuviéramos que revisitar todo lo que hemos creado en los últimos 20 años de contenido, creo que sería lo mejor que nos podría pasar como humanidad, te lo digo en serio, ¿eh?
volver a clásicos, volver a lo que hemos creado, que lo hemos consumido sin pensar y lo hemos echado, en plan como el que come y caga. Creo que lo mejor sería eso, sería un parón de todo, ¿sabes? De crear videojuegos, de crear series, de crear... Aunque durara solo un par de años, ¿sabes? Imaginaos que hay una tormenta solar y que nos quedamos sin electricidad. Eso, imaginaos un año o dos, ¿vale? Ese sería una catástrofe, ¿vale? Sería una catástrofe a nivel... O sea, a nivel climático, a nivel humanitario, sería una catástrofe. Yo eso lo entiendo, ¿vale? Por eso prefiero que sea, obviamente, que ocurra de forma no maligna, ¿no? Algo que sea de forma llevadera. Y eso, volviendo un poco al tema del CERN y del acelerador de partículas, a mí me encanta todo este tema de conspiraciones y de magufería, me encanta, porque son relatos, ¿no? Al final no dejan de ser cuentos y el ser humano, hay un sentimiento para el que nunca estará listo, más allá del de morirse, y es el sentimiento de estar huérfano, ¿no? Es el sentimiento de saber que hay algo superior a nosotros que nos da seguridad y que ese algo desaparecerá, ¿no? Ese es un sentimiento para el que nadie está listo. Da igual la edad que tengas, da igual todo lo que hayas vivido. Y esto creo que nos pasa a todos los niveles, a nivel jurídico, a nivel social, a nivel personal. Siempre tiene que haber una jerarquía, siempre tiene que haber un algo superior que cuando nos sintamos perdidos o cuando nos sintamos en horas bajas nos diga qué hacer y nos diga qué camino tomar. Y en esta urgencia por encontrar un ícono de casi divino, ¿no? Que nos diga cuál es la respuesta, cuál es el camino a seguir, de ahí nacen todas estas magufadas, ¿no? De ahí nace todo esto de, ay, sí, son los aliens los que están moviendo los hilos o los que nos han creado. Yo entiendo que la incertidumbre es jodida y sobre todo ahora en tiempos en los que los trabajos, las casas, las relaciones, parece que todo puede desaparecer con un malentendido, todo puede desaparecer por un retraso de dinero que te entra en la cuenta, por ejemplo. Y claro, nos urge tener un algo superior que nos diga qué hacer, tío. O sea, ahora más que nunca. Y por eso, ahora que todo se amplía con las redes, ¿no? Todos los mensajes se amplían con las redes, yo por eso veo ahora que hay más contenido relacionado a conspiraciones, que siempre lo ha habido, ¿no? Solo que ahora es más visible. Porque necesitamos a alguien que nos diga qué hacer con todo esto, ¿no? Con todo este caos que hemos creado. Y ya os digo, me encantan los viajes en el tiempo, me encantan las tramas de viajes temporales. John Titor, por el culo todo lo que tenga que ver con John Titor, me encanta. Para que no lo sepa, John Titor fue como un usuario de internet que abrió un perfil en un foro y dijo que había viajado al pasado usando una IBM 500 o 5000, que es un ordenador del 76 o algo así. Y es tremendo, o sea, lo lees y es la hostia. Claro, luego ves series como Steins Gate, que por ejemplo tratan el tema, incluso ellos nombran a John Titor, y ahí está muy bien trabajado todo lo que es el tema de línea temporal, no el que yo concibo, porque creo que, o sea, a no ser que conozca a alguien que lo conciba como yo, pues no conozco a nadie que lo haga así. Pero eso, que ya me estoy dando por las ramas. Acelerador de partículas. Las partículas al final son una magnitud muy pequeña. La gente tenía miedo de que se pudiera recrear como un agujero negro en pleno CERN mediante este choque de partículas, ¿no? Al final, las partículas tendrán la energía que tengan. Yo tampoco entiendo mucho de esto, pero entiendo que por magnitud se supone, esto es una teoría también, ¿no? Pero se supone que hay agujeros negros que nos están cruzando el cuerpo ahora mismo, ¿no? Solo que son tan pequeños que, ¿sabes? Como que pasan desapercibidos o como que no... ¿sabes? O sea, pero esto claro, ya es a nivel como muy cuántico. En fin, bueno, creo que voy a terminar aquí porque creo que se me está terminando la batería del móvil. Así que eso es todo. Hasta luego.